Hola, buenos días. Seguimos el tema eléctrico se nos queda en el tintero para la próxima semana, porque el vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales ha tenido una situación de última hora que atender. Así que bueno, tenemos en el tintero el tema de la electricidad, que es un tema fundamental de la agenda actual del país, que es la agenda del presidente Danilo Medina, y que entre otros temas tiene como puntos fundamentales el pacto eléctrico que se discute actualmente, el pacto al que debemos arribar en unos 5 meses, 4 o 5 meses, previsto así, ¿no? Hasta de aquí a junio debemos arribar a un pacto que nos permita una industria de la electricidad en la República Dominicana viable, una industria que le garantice al pueblo dominicano energía, pero energía constante, de calidad y a buenos precios. Es decir, que haga que la República Dominicana sea un país competitivo, que podamos competir. Entonces ese es un tema que está ahí, el pacto por la electricidad. Pero hay un segundo tema muy importante que el propio Rubén Jiménez Bichara enunció en estos mismos días, la semana pasada, y es el cese de una de las actividades o de uno de los acuerdos viciosos, uno de los acuerdos que lastraron hasta el día de hoy esa industria de la electricidad en la República Dominicana, que son los acuerdos llamados de Madrid. Esos acuerdos de Madrid que fueron un negociazo para unas cuantas empresas, pero un muy mal negocio para la República Dominicana, negociado por el gobierno del PRD, del licenciado, del ingeniero Hipólito Mejía y sus técnicos, ya cuando empezaba a declinar su administración y cuando empezaban a declinar los mismos contratos que se vencían en septiembre del 2004 o del 2003. En vez de aprovechar para reformular estos contratos y renegociarlos en forma ventajosa para el país, lo que se hizo fue extenderlos hasta ahora, hasta el 2015 y hasta el 2016. Es decir, se les dieron 15 años más a esta gente, a estas empresas que siguieron sirviéndose a partir de entonces todavía más con la cuchara grande. Es decir, ese es un segundo tema que está ahí, el del vencimiento de esos acuerdos de Madrid, que ya hay que empezar, por lo tanto, una nueva licitación, una nueva negociación con los generadores, los proveedores de energía eléctrica al Estado Dominicano y a sus empresas distribuidoras. Son dos temas importantes, el pacto eléctrico, número uno, y las nuevas licitaciones para nuevos contratos de energía eléctrica, de adquisición o venta de energía eléctrica al Estado Dominicano. Y un tercer tema que está pendiente y queda ahí en la agenda de la electricidad, lo es el cambio de la matriz. El cambio de la matriz energética del país. La emigración paulatina desde la producción de electricidad a partir de combustibles fósiles como el petróleo y sus derivados, todos los derivados del petróleo, los que conocemos, ¿no?, hasta la producción ya de la energía limpia, como le llaman, a la energía eólica, a la energía producida a partir del sol, y energía producida a partir de los llamados biocombustibles o combustibles como
los desechos, algunos desechos, la basura, etcétera, etcétera, etcétera. Son tres temas que están ahí, que son importantes y que son temas fundamentales de la agenda del gobierno dominicano. Repito, el cese de estos contratos ya, de los acuerdos de Madrid, acuerdos malhadados que nos han mantenido lastrados a nosotros, dando subsidio de hasta 1.500 y 1.700 millones de dólares de manera constante en estos últimos 10 años, más de 10 años. El cambio de la matriz energética y el pacto eléctrico, tres temas fundamentales de la agenda eléctrica del país que esperamos tratar muy pronto con el vicepresidente ejecutivo de la CDEE, Guillermo. Son esos tres temas que tenemos ahí. Queremos aprovechar para, o yo lo quiero aprovechar, mejor dicho, porque queremos ese royal we, el nosotros real aquel, ¿verdad? Que cuando el rey decía nosotros, pero era a uno que se refería. Entonces soy yo, en este caso, que quiero tomar el tema que aparece de nuevo aquí en la encuesta Gallup, encuesta CID Latinoamérica. Esta no es la Gallup, pero que la recoge muy bien el periódico Hoy de hoy. Esta encuesta, CID, ya no es la Gallup. En estos días han salido 3 encuestas corridas. A mucha gente le molestan las encuestas cuando no los benefician, pero no las critican cuando les benefician. Lo que establece la encuesta CID Latinoamérica, una institución que hace estudios de esta naturaleza, de mercado para productos comerciales, pero también tiene una parte que se dedica a seguimiento de los temas políticos. La CID Latinoamérica advierte que 2 de cada 3 entrevistados está de acuerdo con la repostulación del presidente Danilo Medina. 2 de cada 3 quiere decir 66%. Eso es 2 de cada 3. 66% de los dominicanos y de las dominicanas, dice esta CID Latinoamérica, está de acuerdo con que el presidente Danilo Medina opte por un segundo periodo presidencial. Maña fuera, ¿verdad? Que no fuera así, porque todo el mundo sabe lo que está ocurriendo en el país. Estas encuestas inicialmente no se proponían medir el tema de la reelección porque estaba fuera de agenda realmente, puesto que existe una prohibición constitucional. Pero resulta que a ellas, a las propias encuestadoras, se les impuso el tema, él solo se les impuso, porque cuando le preguntaban a la gente en la calle, ¿usted qué opina del próximo torneo electoral, de la perspectiva, de la no sé qué? En la encuesta la gente decía, bueno, yo creo tal cosa, pero yo realmente lo que creo es otra. Es decir, en un escenario X, bueno, iría por este lado, pero si ocurre que el candidato es el presidente Danilo Medina, yo no lo pienso 2 veces, y lo que quiero realmente no es aquello, sino que vaya el presidente Medina. Entonces, las encuestadoras empezaron a medir el tema, porque es que el tema se fue él imponiendo solo. ¿A partir de qué? Pues a partir de una realidad, de la realidad de que las visitas sorpresa del presidente Danilo Medina, por ejemplo, no eran una cuestión momentánea, no eran algo coyuntural, no eran un mecanismo de promoción personal. Por ejemplo, un solo tema, las visitas sorpresa. La gente entendió que ese era un instrumento de trabajo, lo comprendió, en poco tiempo le bastó para comprender que era un instrumento de trabajo, un utensilio que había elaborado el presidente, no ahora, sino hace años,
y que empezó a ponerlo en práctica. Y tan pronto empezó a ponerlo en práctica, comenzó a cambiar la imagen y comenzó a cambiar la realidad del campo dominicano. Porque las visitas sorpresas, si bien han tenido puntos, espacios en la urbanidad, en la ciudad, el presidente ha hecho paradas en La Barquita, ha estado en Riito, en La Vega, estuvo en Boca de Cachón, es decir, aunque Boca de Cachón no es un espacio urbano, pero ha hecho esas paradas, bueno, viene a hacerlo, tú tienes razón, y ya. Si bien ha hecho esas paradas, la realidad es que el presidente ha estado metido en el campo, todos los domingos, todos los que ha podido, que han sido casi todos los domingos de su mandato, de su gestión. Nunca se había visto algo semejante en la República Dominicana. Gobernante que va para 3 años ya, y ese será un récord que habrá que anotar por ahí. Va a cumplir 3 años, y han sido 3 años viajando de la Seca a la Meca, como decían mis abuelas. De la Seca a la Meca, de aquí a allá y de allá para acá. El país, yo creo que no queda una provincia que no haya visitado. Creo que no queda una sola de las provincias del país que no haya visitado este presidente. Sin las reatas, sin las recuas de periodistas y de cámaras y de todo detrás de él, sin nada de eso. Incluso son encuentros con la gente en los que no hay ninguna parafernalia más que lo elemental, un micrófono y una cámara que hubo que imponérsela, dicho sea de paso, porque hay que decirlo, no la quería, hubo que imponérsela. ¿Para qué? Bueno, puesto que eso es parte de la memoria histórica de la República Dominicana. Había que buscar la manera de documentar aquello, de dejarlo para la historia de la República Dominicana, porque, repito, nunca en la historia de la República Dominicana, y eso es parte de lo que no se había hecho nunca precisamente, se había visto que un jefe del Estado, que un jefe del gobierno además, fuera de manera sistemática, domingo tras domingo, a un campo de la República Dominicana, a una comunidad dominicana, a sentarse ahí en una silla de guano, en una silla de palito, o en una silla plástica, o en un tronco, si eso era lo que había, porque se ha sentado hasta en un tronco, a hablar con la gente. Pero no solo a hablar, no, a gobernar con la gente, porque de eso se trata, de gobernar con la gente. No se había visto nunca eso. Por lo tanto, era lógico que a la hora de entrevistar gente en el campo, la gente expresara su deseo de que continúen políticas como esa, de gobierno horizontal, de gobierno participativo, incluyente, transparente, democrático, porque ¿qué es más democrático que gobernar con la gente, de cara a la gente? Porque el gobernante que va a reunirse con la gente así a los campos se expone, porque la gente, y todo el mundo lo sabe y tiene experiencia de eso, la gente no tiene ningún temor, ningún empacho en decirle a un presidente, a un jefe del Estado, las verdades que tiene que decirle. No tiene ningún empacho, no tiene ningún temor. Sin embargo, el presidente Medina se expone y se ha expuesto durante 3 años a esto. De manera que nadie debe sorprenderse de que sea la misma gente la que haya impuesto el tema de la repostulación presidencial. Porque la gente no tiene tampoco los pruritos que tienen ciertos leguleyos y cierta gente que quiere enredar a uno en leguleyismo, porque eso es leguleyismo, además, a mi modo de ver.
es leguleyismo. Lo importante no es lo que esté escrito en una hoja, en una página, que se le ocurrió a alguien en un determinado momento por unas razones, y como tenía el poder, constitucionalizó eso, porque se trata de eso también, de tener el poder de constitucionalizar. Aquí hay gente, aquí hay grupos, aquí hay organizaciones, ONGs, que tienen el poder de constitucionalizar determinados temas, y los constitucionalizan, y los constitucionalizaron incluso. Ese mismo tema lo constitucionalizaron a su manera lo constitucionalizaron, y resulta que, a mi modo de ver, el pueblo dominicano hoy lo que está es pidiendo que les restituyan su derecho a ser él, el elector, el soberano, el que con su voto decida quién sigue y quién no sigue, aunque solamente sea por un periodo más, que se les restituya su derecho. Ese es un derecho del soberano. Ese no es un derecho que se puede abrogar nadie, y que no debieron abrogárselo. No debieron abrogárselo de la forma que lo hicieron los que lo hicieron. El pueblo lo que está pidiendo es eso, que les restituyan su derecho, su soberanía, porque él es el soberano, el que tiene la soberanía de decir cuáles políticas apoya y cuáles políticas no apoya, cuáles políticas quiere que continúen y cuáles no quiere que vuelvan. Que de eso se trata un tanto, ¿no? Tomamos una breve pausa, continuaremos con este y con otros temas en un momentito, pero ya con el tocayo Ramón Tejada Holguín, que está aquí con nosotros para que continuemos con esta conversación. Quédese ahí. Bien, ¿y tú?